Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEC. Licenciatura en Derecho. Módulo 38. Protección Internacional en Materia de Derechos Humanos. Reto 5, Unidad 3. Criterios relevantes. Alumna Gabriela Galán Alejandro, con número de matrícula 222-385. Con el asesor educativo José Luis Gaón Esparza, con fecha de elaboración 18 de agosto del 2023. En este reto nos piden analizar el siguiente caso presentado ante la Corte Interamericana y contestar los siguientes planteamientos en referencia. El planteamiento número 1. Explicación de los hechos en el caso. Los hechos del presente caso hacen referencia a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a manos efectivos del Ejército Mexicano del Estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto al Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se han encontrado sus restos. El 25 de agosto de 1974, el señor Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, y su hijo, Rosendo Radilla Martínez, de 11 años de edad, viajaban en un autobús desde Atoyac de Álvarez a Chilpancingo, Guerrero. El autobús fue detenido en un retén en Atoyac de Álvarez por agentes militares que hicieron descender a todos los pasajeros para inspeccionarlos y a sus pertenencias. Posteriormente, los pasajeros abordaron nuevamente el autobús para continuar su viaje. El autobús fue detenido en un segundo retén ubicado a la entrada de la colonia Cuauhtémoc, entre Cacalutla y Alchola. Los agentes militares solicitaron a los pasajeros descender del autobús para revisar su interior. Seguidamente, se indicó a los pasajeros que abordaran el autobús, excepto el señor Radilla Pacheco, quien quedó detenido porque componía corridos. El señor Radilla Pacheco indicó que eso no constituía ningún delito. Sin embargo, un agente militar le respondió: mientras, ya te chingaste. El señor Rosendo Radilla Pacheco solicitó a los agentes militares que dejaran ir a su hijo, Rosendo Radilla Martínez, por ser menor de edad, a lo cual accedieron. Asimismo, le pidió a su hijo que avisara a sus familiares que había sido detenido por el ejército mexicano. El señor Radilla Pacheco quedó a disposición de la zona militar de Guerrero. Posteriormente a su detención, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue visto en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, con signos de maltrato físico. Planteamiento 2. Explicación del proceso ante la Comisión. El día 12 de octubre del 2005, la Comisión aprobó el informe de admisibilidad número 65-052, mediante el cual declaró admisibilidad de petición. Posteriormente, el 27 de julio del 2007, la Comisión adoptó el informe de fondo número 60-073 en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual formuló determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el 15 de agosto del 2007. El 13 de marzo del 2008, tras haber recibido la información aportada por las partes en posterioridad a la adopción del informe de fondo y al considerar que el Estado no había cumplido plenamente en sus recomendaciones, la Comisión decidió someter el presente caso ante la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores Florentín Meléndez, comisionado, y a Santiago Cantón, delegados de los señores Florentín Meléndez, y como asesores legales a las abogadas Elizabeth Avirchuet y secretaria ejecutiva adjunta María Claudia Pulido, Marisol Blanchard y Manuela Cubi Rodríguez, especialistas en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, a más de 33 años de los hechos, existe total impunidad, ya que el Estado no ha sancionado plenamente a los responsables ni asegurado a las familiares con una adecuación reparación. La Comisión Nacional señaló que elementos del ejército mexicano adscritos al Estado de Guerrero el día 28 de septiembre de 1974 incurrieron en un ejercicio indebido del cargo al detener arbitrariamente al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien, lejos de ponerlo a disposición de la autoridad inmediata, lo ingresaron a las instalaciones militares, siendo esta la última noticia que se tiene registrada sobre su paradero. Por lo que, además de la detención ilegal, se le atribuyen citados elementos a su desaparición. Por lo anterior, los representantes de la Comisión solicitaron a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación a los derechos consagrados en el artículo 3, que es derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al artículo 4, derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 7, derecho a la libertad personal, artículo 8, garantías judiciales y artículo 25, protección judicial de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco.
Asimismo, solicitó a la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado por la alegada violación a los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de los siguientes familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco: Victoria Martínez Neri, fallecida; Tita Andrea Rosendo Romana, Evelina Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria y Judith, todos de apellido Radilla Martínez. De otro lado, solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado en el artículo 2 de la Convención Americana, deber de adoptar disposiciones del derecho interno. Por último, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. Planteamiento 3. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. El 15 de marzo del 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos mexicanos, la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. La Corte observa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha sido el único órgano del Estado abocado a la documentación e investigación de este tipo de hechos. Por lo anterior, esta Corte estima que durante el trámite del caso ante la Comisión, el Estado tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos al respecto, y ante ese tribunal no ha acreditado un perjuicio a su derecho de defensa en ese sentido. En lo concerniente, la Corte consideró que la conclusión en el escrito de solicitudes y argumentos de la petición que la Corte pronuncie sobre la supuesta nulidad de la reserva efectuada por México a la Comisión Interamericana de Desaparición Forzada de Personas está vinculada a la alegada violación de las disposiciones a la cual está referida dicha reserva. Por su parte, el Estado ha tenido la oportunidad de presentar sus argumentos en defensa en cuanto a dichas solicitudes ante este tribunal. Con base en las consideraciones precedentes, la Corte desestima esta excepción preliminar. Al respecto, tanto la Comisión Nacional como la Fiscalía Especial consideraron el caso del señor Rosendo Radilla Pacheco como una desaparición forzada acreditada. En particular, en el informe de la Fiscal Especial se hace referencia a la detención del señor Radilla en el retén de la colonia Cuauhtémoc, Chilpancingo, el 25 de agosto de 1974. El motivo aducido fue porque componía corridos, el cual continúa desaparecido. Adicionalmente, la Corte observa que, según el informe sobre la afectación psicosocial de los familiares del señor Rosendo Radilla, su desaparición ha tenido un impacto traumático y diferenciado de la familia como colectivo, debido a la obligación de restauración a los roles de cada uno de los miembros, con las evidencias de afectaciones al proyecto de vida de cada uno. En tal sentido, ha expresado tanto el señor Rosendo Radilla Martínez como la señora Andrea Radilla Martínez. Esta última declaró que su vida dio un giro total de sentirse protegida, apoyada y tranquila, pasó a sentirse responsable de su madre y sus responsabilidades. Se sintió interrogada, vigilada y sin recibir solidaridad de nadie. La angustia fue su estado natural. En caso de la presunción de la muerte por desaparición forzada, la carga de la prueba recae sobre la parte que tenía el presunto control sobre la persona desaparecida o retenida y la suerte de la misma, generalmente el Estado, quien, al demostrar el hecho contrario que se concluye dicha presunción, es decir, que la persona no ha muerto. En ese sentido, sería inadmisible que la parte con quien recae la recarga de desvirtuar la presunción haga una de la misma a fin de excluir o limitar anticipadamente, mediante una excepción preliminar, la competencia del tribunal sobre ciertos hechos, en este caso de desaparición forzada. De lo contrario, el Estado estaría usando la presunción de muerte para invertir nuevamente la carga de la prueba a quien la alegó por primera vez, es decir, la comisión y las presuntas víctimas. Finalmente, el tribunal observa que el Estado invocó a sus alegatos finales escritos la falta de agotamiento de los recursos internos a fin de impugnar la nulidad de la reserva interpuesta por México en el artículo 9 de la Comisión Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. Al respecto, indicó que toda vez que los representantes habían instruido una nueva cuestión de litis, el Estado mexicano se encontraba en posibilidad de invocar la regla a la falta de agotamiento de los recursos internos. Sobre esta solicitud, basta reiterar que, conforme al artículo 38.1 del reglamento de la Corte, las excepciones preliminares solo podrán ser opuestas en el escrito de contestación de demanda. La Corte constató que durante el procedimiento ante la Comisión, los representantes alegaron la supuesta violación al artículo 9. En tal sentido, hicieron referencia a la reserva formulada por el Estado, expresando que ésta frustraba el objeto y el fin de dicha convención.
además que impedía que dicho instrumento complementara la legislación nacional de la materia, y pidieron a la comisión que solicitara al Estado mexicano retirar la reserva y declaración interpretativa interpuesta por la Comisión Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, por contravenir su fin y objeto. Por las razones anteriormente expuestas, la Corte considera que la investigación de la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco no ha sido diligente, no ha asumido en su totalidad como su deber propio del Estado, ni ha estado dirigida eficazmente tanto a la identificación, proceso y eventual sanción de todos los responsables como la detención del paradero del señor Radilla Pacheco. Asimismo, el tribunal estima que al extender la competencia del fuero constante el delito no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios en el ámbito castrense. El Estado ha vulnerado el derecho a bienes jurídicos propios a un juez natural de los familiares del señor Rosendo Radilla Pacheco, quienes tampoco dispusieron de un recurso que les permitiera impugnar el juzgamiento de la detención y posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco por la jurisdicción militar. Por todo ello, en detrimento del derecho a conocer la verdad de aquellos, por lo anterior el tribunal concluye que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como en el inciso 1, inciso A, inciso B y el 9 de la Comisión Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, así como en los artículos 1D y 19 de la misma convención. Como conclusión acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia, después de haber examinado dicho reconocimiento y tomado en cuenta las manifestaciones por la comisión y los representantes de ellos, considero que fue necesario dictar lo que fue la sentencia, en la cual se determinan los hechos y los elementos de fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias que tienen en cuanto a las reparaciones por parte del Estado responsable con base a esto. En base a ello, la Corte declaró que el Estado era responsable de la violación a los derechos de libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de personalidad jurídica, a la vida, estos consagrados en los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, los hizo responsables por la violación al derecho de integridad personal y tomando en ello también a la violación de derechos de garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los mismos artículos de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas. Esto en perjuicio de la señora Tita y Andrea y del señor Rosendo, todos ellos de apellidos Radilla Martínez. El Estado incumplió también en el deber de adoptar lo que son las disposiciones de derecho interno, lo cual lo establece el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 1 y 3 de la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas. Respecto a la tipificación del delito de desaparición forzada, fue en base a los párrafos 315 al 324 de la presente sentencia. Gracias.